Muy buenas noches, que Dios bendiga sus vidas. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes en este día jueves de estudio bíblico, esperando que la bendición del Señor siga siempre con usted y con su familia. Gracias por acompañarnos y aprender un poco más de lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos en esta noche. Y antes de comenzar el estudio, vamos a orar. Y especialmente quisiera que oráramos también por la situación actual que estamos viviendo. Comprendemos que no es fácil. He compartido con varias personas que cuando ya vemos personas falleciendo, especialmente personas conocidas, es muy difícil. Y se han tenido en los últimos días en Coatepeque ese tipo de situaciones que han enlutado a varias familias de nuestro pueblo. Pedimos que el Señor los consuele y les dé la fortaleza que necesitan, y a la vez también hermanos y amigos que nos sintonizan, pedirles que nos cuidemos, que tengamos los cuidados necesarios para poder solventar esta situación, pasar esta situación que en estos últimos días se ha estado conociendo en estos lugares. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que también tenga en su misericordia la gracia de poder cuidarnos y guardarnos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos de que en medio de todas las situaciones que vivimos, tú estás siempre con nosotros. Pedimos, Padre, que nos perdones de todos nuestros pecados y que nos mantengas siempre cerca de ti, Padre. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos guíe a vivir en tu voluntad. Oramos de manera especial, Señor, por las situaciones que hemos escuchado en todo el país, en otros países del mundo y especialmente en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, aquí en Coatepeque. Rogamos que tú fortalezcas a las familias, la familia Castillo, la familia Ochoa Werner, que tu Padre les dé las fuerzas que necesitan. Y danos también, Señor, sensatez, sabiduría para cuidarnos en estos momentos difíciles. Que la gracia tuya sea con nosotros, que el amor de Cristo llene siempre nuestros corazones, la fortaleza de tu Espíritu nos guía a vivir en tu voluntad, y que tus fieles cuidados nos acompañen hoy y siempre. Amado Señor, muchas gracias. Que a ti sea la honra y que a ti sea la gloria por siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Quisiéramos en esta oportunidad empezar en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Estamos llegando ya a estos capítulos en los que es muy difícil determinar hasta dónde vamos a poder llegar. Empezaremos en el capítulo 14 hoy, y no es porque no nos preparemos para el estudio, sino que surgen tantas cosas de cada versículo que en realidad el tiempo como que se va haciendo cada vez más corto en la manera que tengan estos que explicarse, y tienen mucho que decirnos. Esperamos, con toda certeza, vamos a terminar los primeros 5 versículos del capítulo 14. Vamos a adentrarnos probablemente en los siguientes, y no sé si alcancemos a llegar hasta el verso 13, o si no, pues lo dejaremos en algunos versos anteriores, pero hasta donde Dios nos guíe, y con la ayuda del Señor y de su Espíritu, vamos a compartir estos versículos. Vamos a leer Apocalipsis 14 del 1 al 5, en donde la palabra de Dios dice así: Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres,
pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos primeros 5 versículos nos van a mostrar una escena que da inicio al regreso de Cristo para reinar durante 1000 años. Una escena impresionante tanto acá en la tierra como también una escena que involucra la celebración en el cielo. Es importante ver que estamos aquí al final de la gran tribulación y comenzando ya el tiempo en que Cristo vendrá a mostrar al mundo que Él es el único que puede establecer un reino perfecto. Satanás, junto al anticristo y al falso profeta, han engañado a las personas durante los 7 años de la tribulación. La primera parte mostrándose de una manera noble, de una manera muy humanista, si se quiere llamar, haciendo buenos planes, ganándose a las personas, por así decirlo, para que en la segunda parte, durante la gran tribulación, mostraran toda su crueldad y lo que realmente son a manera de destruir a este mundo y exigir Satanás, el anticristo, el falso profeta, adoración hacia ellos. Y los que no lo hicieren, o los que no lo habrían hecho, habrían de sufrir el martirio. Pero este tiempo ha llegado a su fin y aquí Cristo está regresando y se ve al Cordero que estaba de pie en el monte de Sión. En aproximadamente 30 salmos se menciona el monte de Sión. El monte de Sión representa la ciudad de Jerusalén, donde Cristo volverá, donde Cristo regresará. Y ahí estará ahí el Cordero. Ahora es una escena distinta de la escena de la bestia y de la otra bestia, del dragón que engañaba a la gente. Ahora el Cordero de Dios hace su arribo, hace su regreso triunfante a la tierra. Y está acompañado por 144,000. Vamos a dar mucho hoy de estos 144,000. Estos 144,000 son los mismos que en el capítulo 7 fueron sellados para que pudiesen proclamar el evangelio de Jesucristo y para que todavía en aquel periodo de la tribulación y la gran tribulación hubiese algunos que recibieran la salvación, pero a través de muchas pruebas, de muchas luchas, y serían víctimas del anticristo y del falso profeta dirigidos por Satanás. Aún en medio de la tribulación y la gran tribulación, cuando aquellos seres malévolos estaban reinando, aún la gracia de Dios se mostraba a través de la conversión de personas que no se dejaron sellar, que no siguieron, que no adoraron a la bestia, pero que fueron sacrificadas en respuesta a la predicación de estos 144,000. Y con respecto a quiénes son, la mayoría de teólogos están de acuerdo con que se refiere a 144,000 judíos. No se ponen de acuerdo si es un número literal o solamente mencionan un número que significa que son muchos, ¿no? Pero estos 144,000 que aparecen, que fueron sellados en el capítulo 7, son los que han proclamado, los que han predicado el evangelio de Cristo en aquel tiempo difícil. Ya la iglesia se había marchado, pero todavía quedaban algunos proclamando la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, aunque el mismo habría de ser a través de muchas tribulaciones. Veamos las particularidades de esos 144,000. Dice, tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esto es lo primero que vamos a ver aquí. Aquí vamos a detenernos un momento. Estos 144,000 no se vendieron
no se fueron tras las ofertas del anticristo cuando vino ofreciendo paz en los primeros 3 años y medio. Ellos no, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Cuando habla del nombre del Cordero, se refiere al nombre del Cordero que aquí se menciona, es el nombre de Jesucristo y el nombre de su Padre. Mire qué interesante. Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, él dijo, el Padre y yo, uno somos. Lo que está hablando aquí es que estos habían llegado a conocer al Padre por medio de la fe en Jesucristo. Y ellos habían sido sellados con el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios. Aquí hay una mención, mis hermanos, que implica la existencia de un Dios trino, la existencia de la Trinidad. El Espíritu Santo no se menciona acá, pero es obvio que la presencia del Padre y del Hijo estaba en aquellas personas, la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, porque era el Espíritu el que les daba el valor, la fuerza. Algunos dirán, ¿en el tiempo de la tribulación habrá Espíritu Santo? Sí, en aquellas personas que proclamaran el Evangelio y también en aquellas personas que recibirían el Evangelio, a las cuales el Espíritu les traería convicción de pecado, de juicio y de justicia para que se arrepintieran y vinieran al Señor. Dios muestra su gracia a lo largo de todos los tiempos y aún en esos tiempos difíciles. Lo que se observa es que el anticristo está reinando sobre todo el mundo. Habrán algunos que no se contaminarán, sino que serán salvados a través del mensaje de estos 144,000. Pero hablando de estos 144,000, son reconocidos como personas que pertenecen a Dios. Fíjese que en el capítulo 13, al final se nos habla de que se marcaría a los seguidores del anticristo. Se le daría la marca del 666, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pero hablaba antes también de que los que no se dejarían marcar, la ira de la bestia vendría en contra de ellos, ¿no? Entonces, algunos serían salvos de parte de Dios por esta predicación de los 144,000, y estos están identificados plenamente como pertenencia de Dios, porque eso significa ser sellados, tener el nombre del Cordero y del Padre, que son propiedad de Dios. En el verso 2, ante este acontecimiento, se escucha una celebración que viene desde los cielos. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Hermanos, esta es una señal muy clara en cuanto a que los acontecimientos que están sucediendo están causando conmoción universal, tanto en los cielos como en la tierra. Vendría ya prácticamente a dar el triunfo del Cordero, el gran acontecimiento de que el Cordero regresa, establece su reinado milenial, habrá de establecer su reinado milenial. Todavía habrán de venir algunos juicios de Dios en los tiempos que van a seguir, pero recordemos que en el tiempo de Dios las cosas suceden de una manera bastante rápida. Faltará también después de los 1000 años en los que Satanás va a estar preso, que será soltado luego, y habrá una batalla final, pero no se crea que es una batalla de años o de siglos. Será algo sumamente rápido en el cual Dios dará su triunfo. Pero aquí está comenzando, si lo queremos decir así, comenzando la manifestación del triunfo del Cordero. Y por eso hay una gran celebración en los cielos. Por eso se habla de que se escucha una voz como de muchas aguas, como de muchas aguas. Está hablando de un sonido ensordecedor, ¿no? Y es como el sonido, dice, de un gran trueno.
esto está tratando de dar énfasis a que la celebración que se escucha desde el cielo es una celebración, si queremos llamarla así, hermanos, ruidosa. Es una celebración grande. Es una alabanza, hermanos, grande y a la vez bella. Porque dice que aparte de ser un estruendo de muchas aguas, que aparte de ser un estruendo como sonido de un gran trueno, dice, la voz que oyera como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahora habla de un sonido dulce, melodioso, en una alabanza a Dios. Es una mezcla entre el júbilo y la belleza. El júbilo y lo que es realmente majestuoso, maravilloso. Esa es la alabanza. Y la alabanza se debe a que el Cordero está empezando a manifestar su victoria junto a sus fieles, junto a sus seguidores. Dicen, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino que aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Mire qué interesante. Como que hay una coordinación entre el cielo y la tierra en ese momento. La celebración delante del trono, donde están los 4 seres vivientes, donde están los ancianos, y luego se hacen acompañar por las voces de los 144,000. Y aquí se deja claro que son los únicos sobre la tierra que conocen el canto que se entona en el cielo. Mire, qué interesante. En el cielo están emitiendo un cántico nuevo que no conoce nadie, pero que sí Dios en su gracia le ha concedido a estos 144,000 entonarlo junto a las voces celestiales. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? Dios es digno de alabanza en el cielo y en la tierra, y los que le alaban en el cielo igual le alaban en la tierra. Y así como le alabamos en la tierra, le estaremos alabando en el cielo y le alabaremos por toda la eternidad. Pueden venir cánticos nuevos, incluso desde el cielo. Pero los que confiamos en Cristo, conoceremos cómo exaltar y cómo alabar su santo nombre, porque Él, en su gracia, nos ha concedido conocer esas alabanzas. Y hoy, mis hermanos, hay tantas alabanzas a Dios, y gracias a Dios por ello. Pero saben, las alabanzas siempre deben ser dirigidas al único y sabio Dios, al Todopoderoso, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al Dios que nos ha redimido. No, fíjese, esos 144,000 dice, fueron redimidos de entre los de la tierra. Es una expresión que habla de que fueron sacados, comprados con la sangre del Cordero, pero sacados de en medio de los de la tierra. En otras palabras, seleccionados. Y qué importante esta palabra. Bueno, eso habla de 244,000 en aquel tiempo en que Cristo va a venir a reinar, pero haciendo un pensamiento acerca de la selección de los creyentes en estos tiempos. Miren, normalmente cuando se hacen selecciones, para eventos deportivos en las naciones, por lo regular se busca que quienes sean seleccionados sean personas que tengan las mejores habilidades, las mejores cualidades en cualquier disciplina que vayan a representar a una nación. Lo curioso es que la selección de Dios, de los suyos, no es por los que tengan las mejores cualidades. La selección de Dios es por su gracia. Dice la Biblia, por el puro afecto de su voluntad. Nadie merece estar como un seleccionado de Dios, pero humildemente recibe ese llamado de Dios que viene a él por gracia y por misericordia.
Así es como Dios hace las cosas que hace. No porque nosotros lo merezcamos, sino solamente porque Él quiso hacerlo. Ahora, en los versos 4 y 5 nos dan algunas características más de estos 144,000. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mire cuántas cosas menciona. Número 1, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Número 2, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Número 3, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Número 4, en sus bocas no fue hallada mentira. Y número 5, son sin mancha delante del trono de Dios. Estas 5 características que los versos 4 y 5 nos mencionan, mis hermanos, dan un testimonio que verdaderamente son hombres de Dios. Dan un testimonio de que ellos han preferido renunciar a cualquier placer que podría presentarles el mundo para poder seguir y servir a Dios. Lo primero que dice es, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Recordemos que en ese tiempo en el que ellos sirvieron a Dios entre la tribulación, la gran tribulación, lo peor que podría hacer una persona en ese tiempo era casarse. Usted dirá, pero ¿es malo casarse? La persona en aquellos tiempos, el matrimonio, la esposa, los hijos, podría representar para ellos una presión que no sé cuánto pudiesen aguantarla ante la grave situación que se estaría viviendo. Ellos prefieren renunciar al matrimonio, prefieren. Una interpretación precisamente es esa, que literalmente no tuvieron esposa, es la más aceptada, que literalmente no se casaron por dedicarse por completo a Dios. Ahora, no estoy diciendo, mis hermanos, que el matrimonio en la actualidad sea algo malo, porque de hecho muchos tomaron esta parte de este pasaje para en la Edad Media hablar del celibato de los monjes, de los sacerdotes, pero no tiene nada que ver con eso. Recordemos que esto solo aparece en este pasaje de los 144,000. No está hablando de que sea un ejemplo para las generaciones que en todo caso serían anteriores a cuando ese momento llegue. Se está refiriendo a ese momento de la historia de la tribulación y la gran tribulación. Ya explicamos una de las razones por las cuales debían de mantenerse así. Otra cosa, podemos tomarla como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que él su ministerio lo desarrolló sin ser casado, no como una obligación de parte de Dios, sino verlo como que el ministerio al que él fue llamado requería la exclusividad de mantenerse sin familia para poderse dedicar mayor tiempo a las cosas de Dios. Ese fue el llamamiento del apóstol Pablo. No está hablando de establecer un patrón general para todos los que servimos a Dios. Pero el caso es que aquí se explica que aquellas personas se dedicaron por completo al ministerio de la predicación, al ministerio del servicio de Dios, que ellos renunciaron a casarse. Otra interpretación es que no se refiere directamente a que sean solteros, sino que no se contaminaron con los pecados sensuales de este mundo. Que ellos, aun cuando pudieron haber tenido familia, fueron hombres rectos delante de Dios. Fueron hombres que no se contaminaron en esos pecados. Y alguien dirá, bueno, eso se le pide a los hombres de Dios hoy en día. Por supuesto que sí. Y cuando un hombre se desvía en estos males, en estos pecados, queda descalificado del ministerio porque ya no es una persona irreprochable. Y esto ha pasado y últimamente han habido casos que son muy tristes de ver que estas situaciones de inmoralidad sexual
se ha visto dentro de algunas iglesias, pero que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Esto dice, eran vírgenes. Otra característica, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Mire qué interesante. Están hablando acá de tomar el papel que nos corresponde a todos los creyentes. Está hablando del compromiso, de la responsabilidad que tenemos de ser obedientes al Señor y seguirlo. Y dice, a donde quiera que va. O sea, lo visible en ese entonces es, no se pueden apartar del Cordero. Donde el Cordero está, ahí están ellos. A veces nosotros en mucho tiempo hablamos de la fidelidad de Cristo. Cristo está conmigo a donde quiera que yo voy. Pero aquí la pregunta sería, ¿y a donde Cristo va? ¿Usted va detrás de Él? ¿Lo estamos siguiendo? A donde quiera que Cristo va, vamos nosotros. Y a donde Cristo no va, no vamos nosotros. Esa es una representación de decir que el Cordero es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque las ovejas siguen al pastor a donde quiera que el pastor va. Los esclavos siguen a su amo a donde su amo va. Los creyentes seguimos a Cristo a donde Cristo va. Esta característica es bien importante, mis hermanos, porque nos habla de esa fidelidad que debemos tenerle al Señor en cuanto a dirigir nuestros pasos solamente a lugares donde Él está, donde Él aprueba, porque Él está siempre con nosotros. Pero nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a seguir a Cristo. Aquellos 144,000 no siguieron como la gran mayoría de personas a la bestia. No siguieron al anticristo, no siguieron al falso profeta, no fueron engañados. ¿Y cómo no fueron engañados? Porque seguían a Cristo. ¿Sabe? Cristo anunció de falsos cristos, lo hemos visto antes. Pero hoy en día también hay falsos cristos y hay falsos profetas y hay falsos apóstoles que están engañando a las personas. ¿Y cómo podemos ser guardados? Siguiendo a Cristo y no siguiéndolos a ellos. Y hoy en día diremos, ¿y cómo seguimos a Cristo hoy en día? Siguiendo su palabra. Mire, cualquier persona que no lee, que no estudia la palabra de Dios, es muy fácil que caiga en las redes de los engañadores. Pero si nosotros continuamente estamos siguiendo a Cristo y siguiéndolo a través de lo que su palabra nos dice de Él, no seremos engañados. Al contrario, sabremos distinguir entre la verdad y los errores que tantos líderes religiosos hoy están proclamando. La única manera de evitar el camino equivocado es andar en el camino de Cristo, es seguir a Cristo por donde quiera que va. Qué interesante esa expresión, seguían a Cristo por donde quiera que Él iba. Debemos hacer lo mismo. Decir, como Moisés le dijo a Dios allá en Éxodo, si tú no vas delante de nosotros, si tú no vas conmigo, yo no voy. Interesante eso, que desde el Antiguo Testamento los hombres fieles a Dios tenían eso como premisa, como requisito en su vida. Si Dios no va conmigo, yo no voy. Iré a donde quiera que Dios me diga, a donde quiera que Él esté. Luego dice, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Muy bien. Dos cosas habla acá, redimidos y primicias. Significa que de entre todos los seres humanos que habían en la tierra en aquel entonces, Dios los escoge. Dios los guarda, Dios los llama. Los ha redimido, los ha comprado con la sangre del Cordero. Están sellados, pertenecen a Dios. Van a donde el Cordero va.
han sido personas que Dios las ha escogido y Dios las ha llamado para este ministerio de la proclamación del Evangelio en aquellos tiempos difíciles. Pero también, cuando habla de primicias, recordemos, las primicias tenía que ver con aquellos primeros frutos que Dios le daba a las cosechas de los israelitas. Y Dios pedía que le trajeran a él las primicias. Ahora, las primicias no era porque Dios quisiera dejar sin frutos, sin esos frutos a su pueblo. Era porque las primicias se entregaban a Dios en fe, esperando que Dios habría de proveer una buena cosecha. Las primicias eran los primeros frutos, pero el fruto abundante venía después con la cosecha. Ahora, ¿qué significa aquí que sean las primicias? Bueno, que 144,000 serían esos primeros redimidos por Dios, llamados por Dios, pero aún durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, habrían personas que por la proclamación de estos 144,000 se entregarían a Cristo, seguirían a Cristo, aceptando el mensaje de los 144,000. No sabemos, algunos apoyan la teoría de que los redimidos por el mensaje de los 144,000 serán solamente judíos. Otros hablan de que pueden ser judíos y no judíos, judíos y gentiles. No, es difícil establecer quiénes serán. Es más fácil decir que los 144,000 sí serán judíos, porque habla de las tribus de donde serán llamados, aunque todavía algunos dicen puede que sean judíos o pueden que sean también gentiles, pero la mayoría se inclina más por decir son judíos. Pero los demás, algunos piensan, no van a ser judíos, pueden ser también gentiles, y serán más de los 144,000, porque si los 144,000 eran las primicias, la cosecha será más abundante, la cosecha será más grande que las primicias de los que representan a los 144,000. Y el verso 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dos características más que vamos a analizar. En sus bocas no fue hallada mentira. Esta aseveración acerca de la forma en que ellos hablaban establece claramente que ellos no seguían a la bestia y no seguían al anticristo y no seguían al falso profeta, porque aquellos estaban engañando al mundo con sus mentiras. Pero en estos 144,000 dice, no fue hallada mentira. Y nos podríamos poner a pensar, pero ¿por qué no fue hallada mentira? Porque ellos predicaban la verdad de Dios. Cuando una persona está predicando la verdad de Dios, no es hallada mentira en su boca. Por eso, mis hermanos, tenemos nosotros que ser muy conscientes en cuanto a las predicaciones de hoy en día. Nosotros los predicadores no tenemos que estar hablando de revelaciones nuevas. Algunos dicen palabra fresca. Nosotros tenemos que proclamar la verdad de Dios que encontramos en su palabra. No tenemos que añadirle, no tenemos que quitarle, simplemente tenemos que exponerla. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ocupamos de predicar lo que es la palabra pura de Dios, podemos empezar a proclamar mentiras, y que de hecho es lo que pasa. Es una gran responsabilidad predicar la palabra de Dios. Pero también debemos de saber que si estamos dispuestos y comprometidos a hacerlo, no será hallada mentira en nuestras bocas. Hermanos, hablemos con verdad, hablemos de la palabra de Dios.
¿Por qué no se halló mentira en los 144,000? Porque estaban ocupados en proclamar la verdad de Dios. Pero eso también abarca otras cosas. El creyente, hermanos, no debe hablar mentiras de ninguna índole. El creyente debe hablar siempre con la verdad, aun cuando esto represente que tenga que pagar algún precio. La Biblia nos dice que el padre de mentira es Satanás. Ahora, nuestro Padre Celestial es un Dios verdadero. Y es un Dios verdad. Es el único Dios verdadero, mejor dicho. Y es un Dios veraz. Es un Dios que siempre habla con verdad. Y esto es bien interesante. Porque usted debe saber que muchas de las profecías del Antiguo Testamento, la gran mayoría, se cumplieron en la persona de Cristo. ¿Qué me dice esto? ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Entonces, una profecía es un mensaje de parte de Dios. El profeta es quien lo transmite. La profecía es el contenido. Pero proviene de Dios. Cuando un profeta hablaba en el Antiguo Testamento, lo que él decía debía de cumplirse. Y cuando hablamos de Cristo, recordemos, y me gusta este pasaje, lo hemos visto en los días de la resurrección de Cristo, cuando Cristo caminaba con aquellos hombres rumbo a Emaús. Él les abrió las Escrituras para mostrarles que todo lo que él pasó ya había sido escrito. ¿Qué significa? Dios ya lo había dicho y Dios lo había cumplido. ¿Por qué? Porque Dios siempre habla con verdad. Él es el Dios de toda verdad y Él es el Dios veraz que todo lo que dice, Él lo cumple. En el Salmo 119, 160 dice que la suma de tu palabra es verdad. Dios no miente, Dios no puede mentir. Y mis amados hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, debemos ser imitadores de Cristo y hablar siempre con verdad. Establecer siempre la verdad de Dios en todo lo que nosotros hablamos. Y ser conocidos. Mira, aquellos 144,000 eran conocidos de que no hablaban mentiras. No hablaban mentiras. Y el verso 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son sin mancha delante del trono de Dios. Esta última descripción es muy, muy, muy importante, hermanos. Está hablando de que ellos tenían un testimonio limpio. No estamos hablando aquí de perfección. No estamos hablando de que ellos nunca pecaron, porque perfecto solamente Dios. Pero mire, lo que estos hombres sí tenían, y por lo que eran conocidos, es que buscaban la santidad de Dios. Hay algunos pensamientos que algunos cristianos manejan como justificación por una vida de pecado que puedan estar llevando. Hay muchos que dicen, miren, es que de todos modos seguimos en la carne. ¿Y qué podemos hacer? Fíjese que somos humanos. Como humanos no somos perfectos. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no peca? Pero muchas veces utilizamos estos argumentos para estar justificando una conducta indigna de un creyente. Si bien es cierto que no podemos nosotros vivir sin pecar, no debemos vivir para pecar. Al contrario, nuestra vida debe de buscar la santidad. Nuestra vida debe buscar parecernos cada vez más a Cristo. No debemos de justificar los pecados que cometemos con el argumento, soy humano, soy pecador. Todavía sigo aquí en la carne.
porque no es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a una vida de santificación, y la santificación es el proceso que Dios utiliza en nosotros mientras estemos en esta tierra por el camino de la perfección. No, si hacemos cuenta, si pusiéramos la santidad en un punto alto y nuestra vida en un punto más bajo que el de la santidad, no vamos a llegar al punto de la perfección en esta vida, pero sí podemos ir ascendiendo cada día, siendo mejores para la gloria de Dios. Esa es la santificación. La santificación no es el conformismo de que soy humano y por eso peco. La santificación es el desafío. Cada día quiero vivir para Dios. Estos hombres vivían así. Por eso se habla sin mancha delante del trono de Dios. No perfectos, pero sí santificados, y cada día más y más en búsqueda de la santidad de Dios. Y es un mensaje para hoy, mis hermanos. Nosotros no vamos a estar en los 144,000, recuerden. Pero así como aquellos 144,000 van a vivir en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, van a ser personas que no se contaminen. Así nosotros no debemos de contaminarnos hoy con los pecados del mundo. Van a ser personas que siguen al Cordero. Así debemos estar siguiendo al Cordero. Vamos a ser redimidos como primicias. Ojo, somos primicias para que también proclamemos el mensaje y tengamos una cosecha para Dios. Así como aquellos no se halló mentira en sus bocas, así debemos ser nosotros. No ser conocidos por mentirosos. Y que así como aquellos hombres vivían buscando la santidad de Dios, así también lo hagamos nosotros. Qué interesante estos 5 versículos. Porque mire, muchas veces nosotros tomamos modelos del pasado para hablar de la santificación hoy. Pero aquí estamos tomando modelos del futuro, de los que todavía no han vivido, que vivirán durante la tribulación y la gran tribulación. Pero que desde ya podemos ver que en las características que la Biblia nos presenta de ellos, nosotros tenemos mucho que aprender y mucho que practicar, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Así es que, mis amados hermanos, que esto que leemos nos sirva no solo para informarnos de saber lo que acontecerá en los tiempos futuros, sino para también desafiarnos a vivir ya el día de hoy con las características que Dios nos presenta de estos servidores de Cristo, seguidores de Cristo, proclamadores del Evangelio, que trajeron esperanza a muchos aún en los tiempos difíciles. Que el Señor nos ayude a seguir este patrón que se nos muestra en estos 144,000, y que de esta manera, cuando Cristo vuelva, seamos hallados fieles al Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar y vamos a dedicar nuestras vidas a Dios. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu bondad y por tu amor para con nosotros. Te agradecemos por habernos escogido y habernos llamado a la salvación. Y te pedimos, Señor, que nos des un corazón entregado a Cristo. Porque, Señor, aun cuando no estamos viviendo los tiempos de la tribulación o la gran tribulación, también estamos viviendo tiempos que no son fáciles y que cada vez, Señor, parecieran ponerse aún más hostiles a la fe cristiana. Pero que permanezcamos fieles a ti y que sigamos al Cordero a donde quiera que Él nos guíe, y que no sea hallada mentira en nuestras bocas ni mancha en nuestras vidas, sino que seamos conocidos por buscadores
de la santidad, siguiendo el ejemplo de Cristo y llenos de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, y que a ti sea la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas y que este mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros. Buenas noches.